'cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, waiting on this world. Y volvemos de publicidad de nuevo con la sección Grandes Exploraciones, con Enrique de nuevo. Enrique, buenas tardes, que hoy nos traes una historia muy relacionada con la que hablábamos la semana pasada, pero una historia que debido a todas las cosas que tenemos que contar sobre ella la vamos a dividir, ¿no? En el programa de hoy y en el de la semana que viene. Sí, es una aventura, porque además vamos a hablar de toda la vida de Shackleton, que es el héroe del que hablamos la semana pasada. Está tan llena de aventuras que no cabría hablar de él o de todo lo que hizo en un solo programa, y lo vamos a dividir en dos partes. Sí. Pues vamos a comenzar conociendo un poco el inicio de la aventura, ¿no? de Shackleton. Exactamente, la aventura de la vida de Shackleton, porque toda su vida fue una aventura. Bueno, aquí tenemos a Shackleton. Ernest Shackleton es un caballero inglés, pero la verdad es que nació en Irlanda. El padre era un hacendado inglés, pero tenía la hacienda en Irlanda. Pero curiosamente también, cuando ya estaba casado el padre de Ernest Shackleton, cuando estaba casado y ya con hijos, decidió abandonar su hacienda e irse a Inglaterra a estudiar medicina y a ejercer la medicina en Londres. Shackleton, bueno, aquí lo tenemos de cadete, de joven. Shackleton estudió en el Dulwich College en Inglaterra, pero la verdad es que siempre le atrajo la aventura, y ya con 16 años abandonó los estudios y se embarcó de grumete en un barco. Evidentemente era una persona bastante capaz, no solo con ánimo de aventura, sino bastante capaz, y ya con 24 años se convirtió en capitán de barco en 1898. 3 años después, en el año 1901, ya lo recomendaron para una expedición que Robert Scott, el otro gran explorador inglés de los polos, iba a realizar a la Antártida, la exploración imperial británica, bueno, que se llamó en realidad la exploración Discovery, por el nombre del barco. Generalmente le daban al final el nombre que le daban a la exploración, o que tenía la exploración, en el nombre del barco. Fueron al Polo Sur, él fue en calidad de tercero al mando. Fueron al Polo Sur y Scott confió tanto en él que cuando trató de realizar su aventura de llegar al Polo Sur, estamos hablando de 1902, 10 años antes de que realmente se llegase al Polo Sur, confió en Wilson y confió en él, en Shackleton, para tratar de llegar al Polo Sur. Se convirtieron en las personas que llegaron más cerca del Polo Sur, pero no lo alcanzaron. Y la verdad es que el viaje fue un desastre total, porque se le envenenaron los perros con comida en mal estado. Eso tendría tristes consecuencias para Scott en sus expediciones futuras, porque dejó de confiar en los perros, y eso fue una de las causas de que su expedición en la que murió fuese un fracaso. Y además no solo enfermaron los perros y murieron los perros, sino que enfermaron ellos de disentería, de escorbuto. El que peor lo pasó fue Shackleton. Tal es así que cuando volvieron al barco, Scott envió a Shackleton a Inglaterra. Consideraba que estaba demasiado enfermo, y fue algo que a Shackleton consideró que era un fracaso personal. Lo consideró como un fracaso personal, no puede terminar la expedición por razón de sí mismo, de su propia salud. De todas formas, no le fue mal, porque cuando llegó a Inglaterra fue el primer expedicionario que había vuelto y se convirtió en toda una celebridad. Bueno, aquí lo vemos. Aquí vemos a Shackleton, a Scott y a Wilson en su viaje al Polo Sur. Decía que cuando volvió se convirtió en toda una celebridad. Lo nombraron secretario de la Real Sociedad Geográfica Escocesa. Empezó a trabajar de periodista. Todos querían hablar con él y que él hablase de su experiencia en el Polo Sur. Bueno, se casó con Emily Dortmund. Aquí está la mujer y sus tres hijos. Y llevó una vida bastante regalada, aprovechando la fama, pero eso no era su personalidad. Él quería explorar el Polo Sur. Así que en el año 1907 organizó él otra expedición antártica británica en el Nairobh. Este es el barco. La expedición se llamaba la expedición Nairobh por el nombre del barco. Y aquí lo tenemos a él, a Shackleton, en la expedición. Como verás, tiene la cara totalmente quemada por el frío del hielo. Aquí están sus perros. Él siguió confiando en los perros, evidentemente. Le vino además de maravilla. Después lo veremos el próximo día, cómo los perros salvaron su siguiente expedición.
Y con Frank Wild, que se convirtió en el segundo al mando en esta expedición, y aquí lo tenemos, Frank Wild, y este es Shackleton a su lado, con Frank Wild y con 2 más, aquí los tenemos, y hicieron también su salto, el que sería su segundo salto para tratar de alcanzar el Polo Sur. Tampoco lo consiguió. Sí es cierto que fue la primera expedición que pudo atravesar la cordillera transantártica y llegar a la meseta transantártica. Llegaron a 180 kilómetros del Polo Sur, pero no consiguieron llegar, y además la vuelta fue otro infierno. Se quedaron sin comida, pasaron hambre. Cuenta Frank Wild en tu diario que en una ocasión que estaban sin comida, Shackleton les dio su galleta, y dice Wild que esa galleta no pagaría todo el dinero del mundo y que siempre le quedaría agradecido a Shackleton por renunciar a su galleta para dársela a él. Al final lograron regresar vivos, y Shackleton aumentó aún más su celebridad en Inglaterra. Ahora era el héroe nacional, lo querían en todos sitios, no solo en Inglaterra, en el resto del mundo, lo querían para conferencias, lo recibía todo el mundo. Aquí tenemos a los 3 grandes exploradores de las zonas árticas: Amundsen, el primer hombre que llegó al Polo Sur; Peary, el primer hombre que llegó al Polo Norte; y Shackleton. Se convirtió incluso en portada del Vanity Fair y se convirtió en toda una celebridad. Pero, como ocurrió con antelación, seguía sin sentirse satisfecho, porque él lo que quería era llegar al Polo Sur y explorar el Polo Sur. La verdad es que se le adelantaron. Se le adelantó Amundsen, que fue el primer hombre que llegó al Polo Sur, aquí lo tenemos, en diciembre de 1911, y se le adelantó también Scott. Aquí tenemos a Scott, que también inició una expedición que comenzó antes de la de Amundsen, pero que por diversas circunstancias le llevó a llegar al Polo Sur pues unos días después que Amundsen. Perdió el prestigio de haber sido el primer hombre en llegar al Polo Sur, lo perdió por unos días, Scott, y no solo eso, sino que además perdió la vida en aquella triste expedición. Así que Shackleton se quedó sin ser el primer hombre en llegar al Polo Sur, pero eso no apagó sus ansias de explorar la Antártida, y entonces se planteó un reto aún mayor. Y era no solo llegar al Polo Sur, sino atravesar todo el continente antártico pasando por el Polo Sur. Estamos hablando de un continente helado a más de 40 grados bajo cero, y él y los suyos pensaban atravesarlo y pasando además por el propio Polo Sur. Y con esto terminamos la historia de Shackleton hasta hoy, y el próximo día hablaremos de esa expedición al Polo Sur. Pues Enrique, con impaciencia esperamos la semana que viene para saber cómo terminó esa gran expedición de Shackleton. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues así nos quedamos con ganas de saber más sobre Shackleton y sobre esa gran expedición, como decíamos, pero aquí nos despedimos de Enrique, y la semana que viene sabremos cómo termina esta historia.